duele la cabeza nos tomamos unas Panadol, unas Advil, unas Tylenol. Cuando tenemos una condición de salud X vamos al médico. Cuando tenemos un asunto espiritual acudimos al pastor o al consejero. Pero cuando tenemos un asunto emocional existe a veces este miedo y este rezago de poder reconocer: tengo una situación que está alterando mis emociones, alterando mi capacidad de funcionalidad, pero nos da miedo. Y mire qué irónico, porque nos da miedo y el miedo es una de las emociones básicas que ya mismo vamos a definir. Esta plenaria se centra mayormente en el aspecto de la preocupación. Todos, como dice la frase que acabamos de leer, nos preocupamos. Inclusive estamos aquí hoy en esta mañana y quizás hay uno o una que está pensando en lo que tiene que hacer cuando salga de aquí. Que está pensando en lo que tiene que hacer mañana. O que estoy pensando en lo que dejé pendiente en el trabajo. Los que trabajamos en escuela estamos contentos de que llegó el sábado, porque este inicio de clase ha sido bastante exorbitante y estamos en reposo y en descanso este fin de semana. Y que no se nos ocurra pensar que el lunes tenemos que volver a entrar a la escuela. Pues hoy estamos aquí para relajar nuestras emociones, despejar las ansiedades y poder alcanzar mayor funcionalidad. Respondo al nombre del hermano Elimaliel Suárez Cortés. Venimos desde el pueblo de Fajardo. Mi esposa está conmigo, la hermana María Smith. Le pido que nos salude. Reciban saludos de nuestra iglesia, la iglesia de Dios Incorporada en el barrio Fortuna, en el pueblo de Luquillo. Nuestro pastor, reverendo Harold Pastrana Morales, sabe que estamos acá en la mañana de hoy. Así que quiero ser responsable, ¿verdad?, con el espacio de tiempo que se me ha encomendado, no así sin hacer la salvedad de que si usted tiene alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, algo que aportar, es completamente bienvenido. Siempre hago la especificidad. Tengo una preparación, una profesión. Aquí estamos en las 4 paredes que se consideran casa de Dios y nosotros estamos de visita. Así que quien tiene control aquí y a quien venimos a adorar y a quien venimos a honrar es a nuestro Padre Celestial que está en los cielos. No obstante, queremos trabajar una temática demasiado importante para la iglesia, porque aunque somos creyentes y servimos a un Dios vivo y de poder, necesitamos trabajar con nuestras emociones. Así que en la mañana de hoy vamos a trabajar el tema de las emociones y vamos a hablar de ansiedades, vamos a hablar de preocupaciones, vamos a hablar de todas estas cosas que de alguna manera u otra en muchas ocasiones afectan que lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas se realice. Así que a manera de objetivo, en la mañana de hoy queremos establecer una definición clara sobre lo que son nuestras emociones. Queremos abordar el concepto de la preocupación como elemento trascendental en el comportamiento humano y queremos definir lo que dicen las Escrituras con respecto a nuestras emociones y a nuestras preocupaciones. De forma introductoria establecemos, y dijo una vez Lewis Thomas, nosotros somos quizás entre las criaturas de la tierra el único ser que se preocupa. Nos preocupamos toda nuestra vida temiendo el futuro, descontentos con el presente, incapaces de aceptar la idea de la muerte, incapaces de permanecer tranquilos. Eso es una gran definición de lo que es el ser humano. Para poder entender el aspecto de qué son las emociones, nosotros necesitamos establecer que los problemas del hombre tienen una etiología y tienen una etiología de origen física, de origen espiritual y de origen emocional. A veces cometemos el error de trabajar el área espiritual, de trabajar el área fisiológica, porque cuando nos duele la cabeza nos tomamos unas Panadol, unas Advil, unas Tylenol. Cuando tenemos una condición de salud X vamos al médico. Cuando tenemos un asunto espiritual acudimos al pastor o al consejero. Pero cuando tenemos un asunto emocional existe a veces este miedo y este rezago de poder reconocer: tengo una situación que está alterando mis emociones, alterando mi capacidad de funcionalidad, pero nos da miedo. Y mire qué irónico, porque nos da miedo y el miedo es una de las emociones básicas que ya mismo vamos a definir. Esta plenaria se centra mayormente en el aspecto de la preocupación. Todos, como dice la frase que acabamos de leer, nos preocupamos.
Inclusive estamos aquí hoy en esta mañana y quizás hay uno o una que está pensando en lo que tiene que hacer cuando salga de aquí. Que está pensando en lo que tiene que hacer mañana. O que estoy pensando en lo que dejé pendiente en el trabajo. Los que trabajamos en escuela estamos contentos de que llegó el sábado, porque este inicio de clase ha sido bastante exorbitante y estamos en reposo y en descanso este fin de semana. Y que no se nos ocurra pensar que el lunes tenemos que volver a entrar a la escuela. Pues hoy estamos aquí para relajar nuestras emociones, despejar las ansiedades y poder alcanzar mayor funcionalidad. Entonces, ¿qué son las emociones? Simple, es un proceso que se activa cuando el organismo detecta algo de lo siguiente: un peligro, una amenaza, un desequilibrio, con el fin de controlar la situación. En arroz y habichuela, las emociones son un mecanismo de defensa automatizado con el que usted y yo nacemos. Todos nacemos con las emociones. Ahora bien, ¿dónde estriba el problema, iglesia? En cómo yo aprendo a manejar mis emociones. Cómo yo alcanzo balance, cómo yo alcanzo funcionamiento y cómo sobre todas las cosas puedo alcanzar autocontrol. ¿Qué problema tiene la emoción en el cristiano y en todos los seres humanos? Que las emociones y la percepción van de la mano. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestras emociones tienen un gran peso en cómo nosotros percibimos las cosas. Y la percepción es uno de los elementos que más problemas nos trae a nosotros en nuestra vida secular, en nuestra vida de familia, en nuestra vida como creyente, como líder, como pastor, como predicador, etcétera. Porque cuando yo hablo de percepción, yo hablo de la interpretación que yo le estoy dando a lo que yo estoy viendo, pero yo no tengo una certeza clara de que lo que yo estoy interpretando realmente sea lo que está sucediendo. Entonces a veces vamos pasando por la esquina, a veces vamos pasando por cualquier lugar, vemos a cualquier persona y rápido se nos activa nuestro no verbal típico de boricua latino, y con nuestro no verbal hemos emitido un juicio sobre esa persona sin ni siquiera tener la capacidad absoluta de sentarnos a preguntarnos por qué razón esa persona está en la condición en la que se encuentra. Si hay algo que yo he hecho mío en toda mi trayectoria como líder, predicador, cuanto título usted me quiera asignar, aquí somos siervos inútiles que hacemos la voluntad del Señor, es que nosotros cuando estamos en este tipo de situaciones tenemos que preguntarnos: ¿qué haría Jesús si estuviera en mi lugar? Y es que a veces bajamos al Señor del trono y ocupamos el trono nosotros y establecemos un juicio cuando Cristo nos ha llamado a restaurar, Cristo nos ha llamado a levantar y Cristo nos ha llamado a ser acompañantes de las personas en su proceso. ¿Por qué? Porque nuestra capacidad de percepción siempre nos coloca en una posición superior y miramos a las personas por debajo. Pues debemos entender que la vida es un proceso cíclico y a veces esta rueda nos encontramos arriba y todo es gozo, todo es satisfacción, todo es alegría. Pero ¿qué sucede cuando la rueda ocupa la parte de abajo? Ahora es otro el que me está mirando de arriba. Y yo aspiraría que ese otro que está arriba me trate a mí como yo traté cuando yo estaba acá. Pues debo reflexionar cómo yo me estoy comportando cuando yo estoy acá. Pero vamos a hablar de eso más adelante. Básicas 5. Alegría, tristeza, coraje, asco y miedo. Son las 5 emociones básicas con las que todos los seres humanos nacemos. Ahora bien, ¿cómo yo logro alcanzar y qué es aquello que denominamos estabilidad emocional? Es la capacidad que tiene la gente, el ser humano, para gestionar las emociones de forma positiva para que no afecten nuestra vida cotidiana. Es la habilidad de no dejarnos llevar por los sentimientos negativos. Los psicólogos, cuando trabajamos una persona que está en crisis, simplemente aplicamos y utilizamos una técnica. Escuchamos a la gente. Cuando yo estoy trabajando con una persona que está experimentando una crisis, yo no puedo entrar en un juicio y establecer si lo que la persona está diciendo me es cierto o es falso. Yo simplemente escucho
y valido los sentimientos. Si yo quiero que esa persona alcance estabilidad emocional para que su vida cotidiana no se vea afectada y para que no responda negativamente ante sus emociones, yo necesito lograr que esa persona alcance un equilibrio. Por eso es que la presentación se titula Emociones en Equilibrio, porque la vida es un equilibrio, nosotros estamos ubicados en una balanza. Entonces, el pecado no es que me dé coraje, porque si usted mira el ejercicio y la práctica del ministerio de Cristo, la Biblia establece que en esos 3 años de ministerio, nuestro Señor experimentó coraje, y es válido molestarnos, y es válido incomodarnos, y es válido que todas esas cosas las podamos sentir. Aquí el problema estriba en qué yo hago cuando tengo coraje. No me lo diga a mí, pero respóndase en esta mañana cómo usted responde cuando experimenta la emoción del coraje. ¿Qué dice? ¿Qué hace? ¿Cuántos platos restraya en la cocina? ¿Cuántos papeles rompe? ¿Cuántos cantazos le da a lo que sea? Porque no tenemos la capacidad racional en ese momento de actuar correctamente. ¿Por qué? Porque cuando mi emoción se altera, mi capacidad de racionamiento disminuye y yo simplemente estoy actuando por lo que estoy sintiendo. Yo experimenté coraje, hoy es sábado, el jueves, el miércoles el mecánico me entregó la guagua, le arregló una cosa y el jueves cuando llego a mi trabajo descubrí que se dañó otra. Y yo decía, Señor, dame paz para poder entender que lo primero que debo de hacer es llamar al mecánico a ver si fue que no conectó un cable. Porque es imposible que me haya arreglado el aire de la guagua y el radio ahora no funcione. O sea, y yo me considero una persona joven, pero yo me levanto escuchando WKQ. Y me acuesto escuchando WKQ, es lo que a mí me gusta escuchar. Mi esposa le encanta, ella lo ama. Y llamé al mecánico a las 8:30 de la mañana y me dijo, no te preocupes, eso es un cable que de seguro se me quedó sin conectar. Y resultó ser un cable que no había conectado. Pero imagínese usted, si mi respuesta inmediata que fue coraje, inclusive cuando le envié el mensaje de texto a mi esposa, le digo, estoy intentando de no desarrollar ansiedad y de entender que a lo mejor es algo sencillo, te dejo saber cuando hable con el mecánico. Pero es que de eso se trata la emoción principal que nos queremos centrar en la mañana de hoy. El ser humano se preocupa y la preocupación no es otra cosa que una anticipación al futuro. Nosotros estamos viviendo el presente, pero estamos pensando en el futuro. Y Cristo simplemente quiere que en el presente yo me centre en hacer lo que Él quiere hacer en esta tierra. Si Él me llamó a predicar, pues yo hoy voy a predicar. Si Él me llamó a cantar, hoy voy a cantar. Si Él me llamó a darle alimento al que tiene hambre, yo tengo que preocuparme solamente por hacer lo que Él me mandó a hacer. Y entonces esta es la parte donde la conferencia pastor se convierte en prédica. Pero es que Jesús, y ya mismo sale ahí, Jesús hablaba acerca del afán y la ansiedad y decía, no te preocupes por lo que vas a comer, no te preocupes por lo que vas a beber, simplemente preocúpate por lo que yo te estoy mandando a hacer. Pero nosotros nos queremos preocupar por lo que Cristo nos mandó a hacer, pero también nos queremos preocupar por lo que humanamente nos está sucediendo. Y es que ahí es donde el cristiano entra en este conflicto, porque Cristo lo que me dice es, enfócate en mí, porque lo tuyo yo lo estoy trabajando. Pero entonces el aspecto de que Dios esté trabajando en nosotros implica esperar. ¿Y a cuánto le gusta esperar? A nadie le gusta esperar. Vivimos en un automático de vida. Todos los días vivimos en un automático y queremos que las cosas sean instantáneas. Las redes sociales, la tecnología ha sido un gran adelanto, pero así como la tecnología ha acelerado la manera en la que podemos hacer las cosas y adquirirlas, así mismo nosotros llevamos nuestra vida y el Señor en el trono esperando a que lo miremos a Él. Y entonces es una época
de un momentum donde el estilo en el que nos acercamos al Señor es un estilo distinto, diferente, pero Dios simplemente lo que quiere es que yo doble mis rodillas, me incline mi rostro y le diga: Señor, estoy aquí. Yo no tengo el control de ciertas cosas, pero yo sé que tú lo tienes. Yo simplemente quiero que tú me ayudes a manejar con mis sentimientos y que sea tu amor y que sea tu misericordia y que sea tu voluntad la que se haga manifiesta en mi vida. ¿Qué hace una persona que tiene estabilidad emocional? Número 1, sabe manejar sus sentimientos. Y cuando hablamos de saber manejar nuestros sentimientos, hablamos de que sabemos qué hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo. El problema es que a veces actuamos y después pensamos acerca de la manera en la que actuamos. Entonces yo en la escuela con los nenes intento enseñarles la técnica del pare, piense y actúa, deténgase. Y los nenes hacen todo lo contrario. Primero aquel va, le mete el azote al otro y me viene a dar las quejas a mí y me dice: es que él me estaba molestando, pero ¿cómo tú sobreactuaste? Y entonces nosotros acá en la vida cristiana pues ejecutamos. Hace poco leía una frase que decía: ora por tus decisiones para que no tengas que orar por tus consecuencias. Pero en la actualidad es distinto. Y no tanto en la actualidad, porque si miramos el libro de Jueces, que hace poco lo leía porque teníamos olimpiadas bíblicas en la iglesia y fue el libro que seleccionaron, y meditaba en el libro de Jueces y yo decía: caramba, es que mire lo irónico de esto. El pueblo de Israel decidía hacer lo que le daba la gana, pero cuando no podía con la opresión que recibía por parte del rey que estuviera liderando en ese momento, acudía a Dios arrepentidamente. Dios le concedía un juez, el juez los libertaba, estaban en cierto término de paz hasta que volvían y hacían como le parecía, porque es la frase que utiliza la Biblia y es este ciclo y se convierte en un círculo vicioso. Y entonces en nuestra vida personal es lo mismo, hacemos lo que nos da la gana, acudimos al Padre, el Padre, como su misericordia es infinita y se renueva cada mañana, nos perdona, nos restaura, nos levanta, y yo lo único que me hago es la siguiente pregunta: ¿hasta cuándo? Porque en cierta manera se convierte en un cierto juego que a veces establecemos con el Señor, cuando el Señor simplemente lo que quiere es que aprendamos a manejarnos, pero con firmeza. Una persona estable emocionalmente aprende a pasar el trago amargo y puede concluir que son menos las secuelas que experimenta luego de actuar de una manera más razonada. Se convierte en una persona más tranquila, más paciente, perseverante, confiada y que vive con menos estrés. Y el estrés es primo de la ansiedad. Y el estrés, cuando una persona está en estrés, lo que sucede es que en su cerebro hay una hormona que se conoce como el cortisol, y cuando la persona está en ansiedad, está completamente tensa, no puede pensar correctamente y su cerebro comienza a producir más cortisol del normal. Y por eso es que sentimos que no podemos bregar con lo que estamos experimentando y respondemos ante la más mínima o insignificante cosa que nos pasa. Y eso sucede porque hemos ido acumulando, y ahorita hablábamos de crisis, y una crisis simplemente es la explosión de todo lo que nosotros en nuestra vida hemos ido acumulando. No es que entramos en crisis porque cuando venía de camino para acá un vehículo me hizo un corte de pastelillo. No, yo entro en crisis porque ese factor detonante fue lo que ya llevó mi capacidad de aguantar hasta el límite. Y por eso es que cuando explotamos nos desquitamos, a veces con la persona que menos culpa tiene. Y de eso vamos a hablar en la segunda plenaria. Así que deje esa parte de la explosión hasta ahí.